Ahora, esta es la continuación de la clase virtual del martes 3 de septiembre. Como ustedes saben, este curso se ofrece en modalidad WAP. Eso significa que en vez de reunirnos 2 veces en semana, solamente nos vamos a reunir una vez en semana. Debido a la situación de la pandemia, este semestre esa reunión será de manera virtual. La clase correspondiente a los jueves será esta grabación que va a contener el material de continuación de la clase del martes. Esta clase de los jueves, yo espero ponerla los jueves siempre. Esta vez no pude ser, la estoy poniendo un poco tarde, pero de ahora en adelante no debe haber ningún problema. En la clase anterior estuvimos viendo las 3 formas de clasificar una ecuación diferencial ordinaria: por tipo, por orden y por linealidad. Y vimos varios ejemplos de cómo clasificar por linealidad una ecuación diferencial ordinaria. Una ecuación diferencial ordinaria se dice que es lineal respecto a una variable independiente y puede expresarse en esta forma. Se establece el patrón que sigue cada uno de los términos de una ecuación diferencial lineal, que es el siguiente: una función cuya variable es la variable independiente solamente, derivada de mayor orden, seguido por una función de la variable independiente multiplicada por una derivada de orden menor que la anterior. Y así sucesivamente, el orden de la derivada va disminuyendo hasta que llega a la primera derivada, y luego le sigue una función también con la variable independiente multiplicado por la derivada 0, vamos a llamarla así, que es la función tal como está. Y es la función desconocida en esta versión. Y eso va a estar igualado a una función que solamente tiene una variable independiente. En este caso, la variable independiente la estamos llamando y, pero podía ser cualquier otra variable. Podía ser al revés, podía ser que la x sea la variable dependiente y la y independiente. Así que dependiendo de qué es lo que tomemos como la variable dependiente o como tomemos la variable independiente, esa ecuación podría ser lineal o no lineal. Y estuvimos viendo varios ejemplos de eso en la clase anterior. Nos quedamos viendo el ejemplo número 3. Y ahora vamos a ver el ejemplo número 3. Tenemos que determinar si esta ecuación diferencial ordinaria es lineal o no es lineal. Y tenemos que hacerlo con respecto a la variable x o a la variable que vamos a empezar con respecto a x. Tenemos que escribirla en esta forma, empezando por la primera derivada. Solamente tiene una derivada de la primera derivada y las demás partes de esa forma. Así que para escribir, pero tenemos un problema, ¿verdad? Que está en forma diferencial. La definición no está en forma diferencial. Así que tenemos que escribir como dy de x para ver si esta es una ecuación diferencial lineal con respecto a x. Y tenemos que escribirla como dx de y, la derivada, para ver si es lineal respecto a la variable y. Para hacer eso vamos a multiplicar ambos lados por 1 sobre dx. Aquí coloco paréntesis para, un momentito, coloco paréntesis
para indicar que este 1 sobre dx va a multiplicar los dos términos. Si escribo esto nada más, eso significa que se está multiplicando nada más que el primer término. La forma correcta es los paréntesis o corchete. Ok, ahora al multiplicar dx 1 dx por 2 x dx se cancelan las dx. Nos queda 2x. Y al multiplicar 1 de x por negativo 4 de y, queda 2x de x de y. Y aquí se me quedó. Hay que multiplicar ambos lados, ¿verdad? Para que la ecuación sea equivalente. En este caso eso no se daña, es 0. Multiplicamos por 0 ambos lados y tenemos 0. Ahora reorganizamos esta ecuación para que tenga la forma requerida. Empezamos por la mayor derivada. Esto es x abajo. Y arriba. Ok, ahora sí. Así que escribimos como negativo 4 x de y de x. Y a este lado, sí, fíjense que aquí tenemos una función de x solamente. Y esto, de acuerdo con la definición, debe estar del lado derecho. Que lo escribimos como negativo 2. Así que tenemos el patrón correcto. Tenemos una función de x nada más multiplicado por la derivada. Luego lo próximo sería la función sin buscar la derivada. Aquí no aparece, pero podemos interpretar que esto es 0 por y. Es necesario escribirlo. Así que fíjense que las constantes las puede interpretar como funciones de cualquier variable, x, y, z. Así que 0 es una función de x y está multiplicada por y. Podemos entenderlo de esa manera. Así que se cumple la condición de la definición. Esta ecuación es lineal respecto a la variable x. Ok, ahora hacemos lo correspondiente respecto a la variable y. Tenemos que escribir esta ecuación con variable independiente y, pero en esta forma. Para eso multiplicamos por 1 de y ambos lados de la ecuación. Es decir, que tenemos 1 sobre dy por 2x de x menos 4x de y a un lado y al otro lado 1 sobre y por 0. Ok, ahora multiplicando ambos lados. De este lado nos queda 2x de x de y. Hay que multiplicar, se nos cancelan las de y. Tenemos negativo 4x y de otro lado tenemos 0. Así que fíjense que aquí tenemos problema. Esta ecuación ya está en orden, el orden requerido. Hemos derivado primero, funciona, nos queda este 4x pasado al otro lado. Muy bien. Pero aquí el problema es que, como la variable independiente es y, aquí lo que debe haber es solamente una función de y. Y eso no es lo que hay. Lo que tenemos es una función de x. Y que esto lo daña. Esto daña. Aquí debe haber una función de x. Por lo tanto, esa ecuación no es lineal respecto y. Es decir, que dependiendo
de cuál sea la variable independiente, cuál uno tome la variable independiente, la ecuación puede ser lineal o no. Una función no es lineal por sí misma, es lineal con respecto a una variable o la otra. Esta ecuación en particular es lineal respecto a x, pero no es lineal respecto a y. Bien, pasamos ahora a definir formalmente lo que son soluciones de una ecuación diferencial ordinaria. Eso aparece en el libro con la definición 1.12. Vamos a suponer que tenemos una función, vamos a llamarla phi, definida en un intervalo i. Las funciones se definen siempre en un intervalo, no hay tal cosa como una función sola. Siempre van acompañadas de un intervalo que se llama el dominio. Aquí en ecuaciones diferenciales lo llamamos de manera diferente, pero eso es lo que es. Dominio. A veces uno toma el dominio natural, que es todos los números reales que acepta esa función, y a veces uno toma un dominio que sea un dominio restringido, un dominio más pequeño. Pero la idea básica es que una función siempre va acompañada de su dominio, de los números que se están considerando para evaluar esa función. Ok, vamos a suponer que tenemos una función y definimos un intervalo i. Y vamos a suponer que esa función tiene al menos n derivadas. Estamos trabajando con una ecuación diferencial de orden n, tiene n derivadas, debe tener n derivadas esa función y debe ser continua para trabajar con comodidad. Y al ser sustituida esas funciones phi en una ecuación diferencial ordinaria, reduce esa ecuación a una identidad. Esto ocurre, se dice que es una solución, que phi es una solución de la ecuación en el intervalo i. Ok, tenemos el primer puntito que tenemos que aclarar. ¿Qué es eso de reducir una ecuación a una identidad? Cuando uno tiene una ecuación, vamos a decir algebraica, trigonométrica, exponencial, y haya las soluciones, uno puede cotejar, comprobar que esas son las soluciones sustituyendo. Cuando eso ocurre, la ecuación que resulta es lo que se llama una identidad. Lo que está del lado derecho es igual que lo que está del lado izquierdo. Y le ilustro ahora qué es lo que quiero decir. Eso de identidad. Por ejemplo, imagínense que uno tiene una ecuación algebraica. Raíz cuadrada de x es igual a 36. Es obvio cuál es la solución, ¿verdad? Es un número. Vamos a poner 6 aquí. X igual a 36, ¿verdad que sí? Como uno chequea formalmente que eso es cierto, pues sustituyendo. Uno sustituye, raíz cuadrada de 36, calcula toda la operación. Aquí tiene que la raíz cuadrada de 36 es 6 y 6 igual a 6. Y eso es una identidad. Esto siempre es cierto, no importa que sea X, aquí no aparece, 6 es igual a 6. Así estamos verificando o comprobando que 36 es una solución de esta ecuación algebraica. Puede ser que la ecuación sea más complicada y en vez de 6 igual a 6 nos salga 3x igual a 3x, o nos salga que el seno de 2x es igual a seno 2x. En todos esos casos, lo que tenemos es una identidad, ¿verdad? En algún punto en el proceso de simplificar esta sustitución nos va a salir una ecuación que tiene la misma expresión de los dos lados. Eso es lo que queremos decir como una identidad.
Cuando uno haya soluciones de una ecuación diferencial, no son números, son funciones. Y esas funciones, al sustituirlas, son soluciones. Pero tienen que producir una identidad. Ok. Bien. Seguimos entonces a completar la definición. El intervalo S, el intervalo donde está definida la función phi, se llama el intervalo de definición. Hay autores que le llaman el intervalo de existencia y hay autores que le llaman el intervalo de validez y también se le llama el dominio de la solución. Cuando esa función, una función que es solución de la ecuación diferencial ordinaria, es la función constante 0, eso se llama la solución trivial. Ecuaciones diferenciales que tienen soluciones triviales y otras no. Si esa función phi, que es solución de la ecuación diferencial, está en forma explícita, entonces la solución se llama una solución explícita. Phi se llama solución explícita. Si phi es una función que está en forma implícita, entonces lo que se dice es que phi es una solución implícita. Ok, vamos a aplicar entonces esta definición para trabajar algunos ejemplos que la ilustran. Por ejemplo, compruebe, que la función indicada es una solución explícita en un intervalo de definición apropiado. Así que nos dice, mira, yo te doy una ecuación diferencial y te estoy diciendo una solución. ¿De dónde la saqué? No te digo. Eso lo vamos a ver en el desarrollo del curso. Pero esa es una solución. Chequéalo, comprueba que es verdad. ¿Qué es lo que hay que hacer? Hay que reemplazarlo en la ecuación para comprobar que produce una identidad. Si produce una identidad, es solución de esa ecuación diferencial. Es verdad lo que nos están proponiendo. Si no, entonces no es la solución. Además, nos piden que hallemos un intervalo de definición apropiado. Vamos a ver, tenemos la función solución, candidato, tenemos que chequear. ¿Cuál es el dominio de esa función? Todos los números reales. Y podemos sustituirla aquí en esta ecuación diferencial sin ningún cambio en el dominio. Evidentemente sí, ¿verdad? No hay nada que nos dañe. Si tuviéramos algo como esto sobre y en algún sitio, pues entonces esta ecuación no puede ser 0. Hay que eliminar 0 del dominio. ¿Sí? El intervalo de definición no podía contener el 0. Pero aquí el intervalo de definición son todos los números reales. No se ve. No, que así que nuestro intervalo de definición son todos números reales. Ahora nos piden que verifiquemos, comprobemos que y igual a x a la 3 más 6x es una solución. Fíjate que para sustituir, aquí podemos sustituir a y, porque tenemos la derivada de y con respecto a x. Así que hay que buscar la derivada de y con respecto a x para sustituir. Y lo hacemos. Así que empezamos buscando la derivada de y con respecto a x. Eso es fácil, eso es 3x más 6. Ahora que tenemos de y de x, sustituimos. Tenemos 3x más 6 menos 3x2. Ups, aquí hay, se me quedó el 2. Y bajo el 3 y el resto no el 3. Me pregunto,
esto es igual a 6. Fíjate que aquí podemos cancelar. Queda que 6 es igual a 6. ¿Verdad? Así que comprobamos que esa función y igual aquí a la 3, 6x es solución en el intervalo de negativo infinito a infinito. Fíjense que esta función que vimos es una función explícita. Explícita significa una función explícita. La variable independiente y la dependiente están separadas. Y puedes escribirlo como la variable dependiente de un lado y del otro lado solamente la variable independiente. En este caso, y a un lado, solita, y todo lo que contenga X, nada que no contenga Y del otro lado. Así que es una solución explícita. Y seguimos con un segundo ejemplo. La segunda derivada de Y con respecto a X, aquí falta un 2, menos 2 por la primera derivada de Y con respecto a X, más Y igual a 0. Ok, fíjate que aquí el intervalo de definición también son todos los números reales. Y para sustituir, tenemos que hallar primero la primera derivada y la segunda derivada. Este es el candidato a solución. El problema nos dice, esto es una solución, chequéalo, ¿cómo? Produciendo una identidad al sustituir. Pero para sustituir tengo que hallar la segunda derivada y la primera derivada. Empezamos buscando la primera derivada. La derivada de Y con respecto a X. Y tenemos ahí un producto de dos funciones. Y que tenemos que usar la regla del producto. Primera función por derivada de la segunda más segunda función por derivada de la primera y la derivada de X a 1, usando la regla del producto. Eso se queda simplemente X más X. Ahora buscamos la segunda derivada. Empezamos con la derivada del primer término, pero ese ya lo calculamos, ¿verdad? Sabemos que es X más X. Y ahora calculamos la derivada del segundo término, que es ella misma. Así que lo que tenemos es X más 2X. Ok, fíjate que podemos sustituir la derivada de Y con respecto a X, la segunda aquí, la primera aquí, y la función, y no hay nada que limite los valores de X. Quiere decir que el intervalo de la definición son todos los números reales. Ok. Y que ahora tenemos que comprobar que es solución. A eso sustituimos, a ver si nos produce una identidad de sustitución. Y que sustituyo la segunda derivada y tenemos X más 2X. Y sustituyendo y la segunda derivada. Y tenemos negativo 2, y eso hay que multiplicarlo por la primera derivada.
y la primera derivada, esa la voy a colocar aquí. Y como tiene dos términos, hay que colocar paréntesis. Nos dice que del otro lado hay cero. Ahora tenemos que simplificar y nos tiene que producir la simplificación una identidad. Este va a ser 0 igual a 0. Ok, vamos a ver. Expandimos. Sacamos de la jaula estos dos. Multiplicó negativo 2 por x menos e a la x. Y multiplicamos 2. Negativo 2 e a la x. Me estoy preguntando si esto es verdad. No lo sé. Ahora vamos a ver qué es lo que tenemos. Fíjate que aquí esto cancela con esto. Y lo que nos queda es x menos 2x. Perdón, aquí lo que se canceló fue esto. Tendríamos x. Ok, fíjense que aquí me faltó un detallito, ¿no? Porque sustituí la segunda derivada, la primera derivada, pero no sustituí la función. Así que aquí me faltó sustituir la función x. Me estoy preguntando si eso es igual a 0. Y lo mismo aquí. Igual a 0. Fíjense que me faltó sustituir aquí x. ¿No? Que entonces tenemos que 2 a la x menos 2 a la x se cancela. Y aquí tenemos x a la x más a la x, eso es 2 a la x. Y aquí tenemos negativo 2x a la x. Quiere decir que estos tres términos se cancelan, queda que 0 igual a 0. Así que la función esta, y a la x, y a la x, es solución en el intervalo de todos los números reales. De la manera de verificarlo. Ok, continuamos con nuestro próximo ejemplo. Ejemplo 3. La raíz cuadrada de y por el diferencial de x menos 1 sobre x por el diferencial de y igual a 0. Es una ecuación diferencial de primer orden, ¿verdad? Pero está en forma diferencial y tenemos que sustituir por derivada, así que tenemos que expresarlo en forma de derivada. Y que hacemos lo mismo que hicimos anteriormente. Fíjense que aquí tenemos una función que es candidato a ser solución de una función explícita en términos de x, quiere decir que la variable independiente x, necesitamos escribir esta ecuación como dy de x para poder sustituir la derivada. Así que lo hacemos. Multiplicamos por 1 sobre dx ambos lados de la ecuación. Ok. Ahora usamos la propiedad distributiva para multiplicar aquí 1 de x por el término raíz cuadrada de y
de x cancela de x y nos queda la raíz cuadrada de y. Y al multiplicar por el término negativo 1 sobre x de y, nos queda 1 sobre x de y de x y al otro lado nos queda 0. Y ahí tenemos una ecuación diferencial de primer orden. Tenemos que reemplazar aquí la derivada de y con respecto a x, así que buscamos la derivada de esa función. Y bajando el 4, tenemos 4 16avos, eso es un cuarto, y le restamos 1 al 4 y da 3. Esa es la derivada, ahora la vamos a sustituir en esta ecuación. Pero fíjense una cosa, aquí tenemos 1 sobre x, así que de aquí no puede ser 0. Quiere decir que el intervalo de la definición no puede contener 0. Así que el intervalo de la definición serían todos los números reales, excepto el 0. Eso nos queda 2 intervalos. Pero siempre usamos un intervalo nada más. Esta es la costumbre. Y como estas ecuaciones por lo general representan situaciones físicas que involucran variables independientes con valores no negativos, vamos a tomar el intervalo positivo. Podemos tomar matemáticamente cualquiera es correcto y los dos juntos también, pero lo práctico es utilizar el intervalo de los no negativos. Y nuestro intervalo de definición van a ser todos los números mayores que 0. La x no puede ser 0, tenemos de 0 infinito, o de negativo infinito a 0, tomamos los positivos. ¿De acuerdo? Siempre que haya que hacer esa elección, esa es la práctica en el libro, en ingeniería, uno toma el intervalo positivo. Y ahora sustituimos aquí en la ecuación. Tenemos que colocar dentro de del radical un 16 sobre x a la 4. Que lo voy a colocar en esta forma más sencilla. Voy a colocarlo así también. Y la derivada de y con respecto a x. Un cuarto y a la 3. Y nos estamos preguntando si eso es igual a 0. Si es una identidad. Ahora simplificamos. Aquí sacamos la raíz cuadrada de x a la 4. Eso es el valor absoluto de x a la 2. Pero como x a la 2 es positivo, no tenemos que escribir el valor absoluto. Y la raíz cuadrada de 16 es 4. Y aquí podemos simplificar. Que tenemos x a la 3 arriba y x se queda un cuarto x2. Viendo de manera sencilla. Me pregunto, ¿eso es 0? Claro, porque x a 2 sobre 4 menos x a 2 a la 4 es 0. Y 0 es igual a 0. Y por lo tanto, esa función, la función y, igual a un 16avo y a la 4 es solución en ese intervalo. Bueno, vamos con nuestro cuarto ejemplo. Aquí tenemos la ecuación diferencial, segunda derivada de y menos primera derivada de y es igual a 13y.
Y la función de forma explícita es y igual a e a 2x por seno de x. Fíjense que esta es una función, quise decir una ecuación diferencial usando notación de Newton. Lo primero que tenemos que hacer es buscar la primera derivada para poder sustituir y la segunda derivada. Entonces, ¿y qué procedemos? La primera derivada de y, aquí tenemos de nuevo un producto de funciones, tenemos que utilizar la regla del producto. Primera función por la derivada de la segunda, y la derivada de la segunda función por la regla de la cadena es 3 por coseno de 3x. Hasta ahora tenemos primera función por la derivada de la segunda función. A eso le sumamos la segunda función por la derivada de la primera función, que da 2x, y por la regla de la cadena, eso es 2 para 2x. A esto podemos simplificarlo, reorganizarlo un poquito, y tenemos o mejor 3 a 2x coseno de 3x 2 a 2x seno de 3x. Esta es nuestra primera derivada. Ahora nos falta la segunda derivada. Así que empezamos con el primer término. De nuevo tenemos que usar la regla del producto. Así que empezamos primera función 3e a 2x por la derivada de la segunda función, que es menos 3 seno de 3x. Aquí tenemos primera función derivada de la segunda función en el primer término. Ahora la segunda función es coseno de 3x, y la derivada de la primera función por la regla de la cadena sería 6 a 2x. Y que esa es la derivada de este primer término. Ahora vamos con la derivada del segundo término. Hay que sumárselo a este pedazo. Y que tenemos la primera función multiplicada por la derivada de la segunda función, ok, así que tenemos aquí la primera función multiplicada por la derivada de la segunda función. Ahora al revés, la segunda función por la derivada de la primera función, que sería 4 a 2x. Ok, ahora simplificamos esto un poquito. Como ven aquí, salimos de los paréntesis, tenemos negativo 9 a 2x seno de 3x. Aquí reorganizándolo, poniendo los números al frente, tenemos 6 2x coseno de 3x. Y eso se le va a sumar 6 a 2x por coseno de 3x más 4 a 2x por seno de 3. Y miramos a ver si podemos hacer más simplificación. Fíjense, aquí tenemos términos semejantes. Aquí un término a 2x por seno de 3x
Y aquí otro término de ese mismo tipo, que tenemos negativo 9 más 4, entonces negativo 5e a 2x seno de 3x. Y nos queda 6 e a 2x coseno de 3x más lo mismo. Y aquí tendríamos 12 e 2x coseno de x. Ok, vamos a ver el integro de validez. Fíjense que la primera derivada, la x acepta cualquier número. La segunda derivada, la x acepta cualquier número. Y aquí en esta función no hay nada que limite qué es lo que puede ser x. Así que el intervalo de validez o intervalo de definición son todos números reales. Ok, ahora tenemos que hacer una sustitución. Tenemos que reemplazar aquí la segunda derivada por lo que es la segunda derivada. Y lo mismo con la primera derivada. Y aquí tenemos que reemplazar la y por la función y. Eso es bastante largo. Este tipo de ecuaciones es típico del curso, larga. Yo voy a borrar esta parte de aquí. Y voy entonces a hacer la sustitución de este lado. Bueno, pues tenemos que hacer la sustitución en la ecuación original, donde quiera que aquí la de segunda derivada, tenemos que reemplazarla por esta expresión. No, perdón. Esta es la versión simplificada. Donde así que la segunda derivada tenemos que colocar negativo 5 a 2x seno de 3x más 12 a 2x por coseno de 3x. Eso es esa expresión que aparece aquí. Y sustituimos aquí. Y el negativo aquí donde aparece la primera derivada de y, tenemos que reemplazar por esta expresión. 3 a 2x por coseno de 3x más 2 a 2x seno de x. Y tiene negativo 4 al frente. Así que eso es esta expresión que está aquí. Y del otro lado de la ecuación, tenemos que multiplicar 13 por la ecuación original, por la función. Así que esa es la sustitución. Ahora lo que tenemos que hacer es simplificar. Y de este lado, si es solución, nos va a quedar 13 e a 2x seno de x. Y que procedemos. No hay nada que simplificar. Tenemos negativo 5 e a 2x seno de 3x más 12 y a la x seno de 3x. Pero aquí tenemos que multiplicar
negativo 4 por estos dos términos. Así que negativo 4 por 3 cada 2x, eso sería negativo 12 e a la 2x por coseno de 3x. Y multiplicando por el segundo término, tenemos negativo 8e a 2x seno de 3x. Y eso nos tiene que dar igual, si todo está bien, a 13e a 2x seno de 3x. Ok, pues vamos a ver qué podemos hacer. Miramos este término, el término e a 2x seno de 3x. Fíjate que aquí tenemos negativo 5 más 12. Quiere decir que aquí lo que tenemos es negativo 7 y 8 de este lado. Bueno, aquí hice una pausa porque me di cuenta de un par de detallitos. Primero que en la ecuación original me faltó escribir el negativo, lo estoy poniendo aquí. Ustedes miran hacia atrás la clase, no estaba este negativo. Y aquí al sustituir puse seno en lugar de coseno. Lo estoy arreglando, ¿verdad? Aquí estaba bien, pero cuando lo pasé aquí, escribí 0 y me di cuenta. Por eso hice una pausa y lo corregí. Estamos reemplazando esta segunda derivada por esta expresión. La primera derivada por esta expresión. De frente tiene multiplicado negativo 4. Y la función y por esta expresión. Y al frente tiene negativo 13, lo que tenía que tener. Si hubiera 13, hubiera sido 13, nos daba que bueno, no es solución. Ok. Así que ahora hacemos los cómputos y vemos que tenemos negativo 5 y a 2x seno de 2x. Quiere decir que aquí estos dos términos se convierten en negativo 13 a 2x. Y estos dos términos se cancelan. Ok, así que vemos que lo que resulta es una identidad. Por lo tanto, esa función, la función y igual a e a 2x por seno de 3x es solución en el intervalo de definición de todos los números reales. Y la x no tiene ninguna restricción. Ok, ahora se ve. Al mismo tiempo que escribo esto, tengo que estar mirando la pantalla y a veces me voy un poquito demasiado a la izquierda o a la derecha. Tengo que ajustarlo. Ok, pero veo que ahora se está viendo que, bueno, puede ser nuestro cuarto ejemplo de cómo comprobar que una función implícita es una solución implícita se llama una ecuación diferencial ordinaria. Y para concluir la sección 1.1, vamos con la definición 1.13 de soluciones implícitas de una ecuación diferencial ordinaria. Tenemos una relación
de x, y igual a 0, se dice que es una solución implícita de una ecuación diferencial ordinaria en un intervalo y si existe al menos una función phi que satisface la relación y la ecuación diferencial ordinaria en y. Recuerden de cálculo 1 que cuando uno tiene una función implícita, esa función puede que sea el resultado de una relación que se toma en un intervalo. Una relación es como una función, pero no una función. Por ejemplo, la ecuación de un círculo, eso no es una función, pero si uno restringe el intervalo del dominio a los números entre negativo 1 y 1, pues tiene una función. Eso se refiere, eso es material de cálculo 1. Ok, por ejemplo, vamos a comprobar que la función dada es una solución de la ecuación diferencial y vamos a hallar un intervalo de definición apropiado. Aquí tenemos nuestra ecuación diferencial. Aquí tenemos lo que nos dice que es una solución implícita. Fíjense que aquí no está despejado por y ni se puede despejar por y sin que del otro lado quede solamente x, porque estas x y y que están metidas en el exponente de a la x hacen que eso sea imposible. Bien, lo primero que tenemos que hacer es hallar la derivada de y con respecto a x para poder sustituirla. Y tenemos que usar, por lo tanto, diferenciación implícita. Y regresamos a nuestro tiempo de cálculo 1 y que comenzamos. Para buscar la derivada de una función implícita, buscamos la derivada implícita a ambos lados. Y buscamos la derivada con respecto a x de este lado. X, y, e, y. Y de otro lado buscamos la derivada con respecto a x de 0. Ok, aplicamos derivada de x con respecto a x, 1. Derivada de y con respecto a x, no lo sabemos porque está en forma explícita, pero la derivada ocupa este lugar. Y buscamos la derivada con respecto a x de e a la xy. Por lo tanto, está la regla de la cadena. Entonces la función multiplicada por la derivada de xy con respecto a x. Y que tenemos la derivada de la primera función, que quiere decir la primera función, por la derivada de la segunda función, pero no sabemos cuál es. Y que simplemente la ubicamos en su lugar. Más la segunda función, que por la derivada de la primera función. Y la derivada de 0, eso es 0. Ahora simplificamos. Y tenemos lo siguiente. 1 más la derivada de y respecto a x. Aquí usamos la propiedad distributiva y simplificamos. Y tenemos por lo tanto x que a la xy, escribiendo la x al principio para hacer la expresión sencilla. Voy a escribirse después. Ok, ahora lo que estamos buscando es la derivada de y con respecto a x implícitamente. Recuerden de cálculo 1 que eso se hace dejando del lado izquierdo todas las expresiones que contienen la derivada. Así que esta expresión la dejamos del lado izquierdo, esta expresión la dejamos del lado izquierdo, y el 1 y la y la pasamos al otro lado cambiando el signo. Y por lo tanto tenemos la derivada de y con respecto a x más xe, la xy
por la derivada de y con respecto a x, y del otro lado vamos a tener menos y menos 1. El próximo paso, recuerden de precálculo 1, es sacar la derivada como factor común. Le damos la derivada, todo lo que contenga la derivada, todos los términos que contengan la derivada del lado izquierdo va a poder sacarla de factor común. Y que sacamos de factor común la derivada de y con respecto a x, nos queda 1 más x a la xy del lado izquierdo. Ahora, para terminar de despejar, lo que hacemos es dividir ambos lados entre el término que queremos sacar del lado izquierdo. Lo voy a hacer aquí mismo. Voy a dividir ambos lados entre 1 xe a la xy. Y que aquí hay cancelación. Y nos queda la derivada de forma implícita, ya despejada, que la voy a escribir del lado izquierdo aquí. Así que voy a hacer una pausa para borrar y continúo. Bueno, continuamos trabajando este problema. Un detalle, fíjense que aquí se me había quedado multiplicar xy por y. Estoy arreglando. Si miran un poquito hacia atrás, el video, verán que aquí se me quedó este aquí, pero aquí lo estoy arreglando, ¿de acuerdo? Y aquí multiplicar xy, este primer término, y se había quedado multiplicar por el segundo. Aquí lo corregí. Ok. Entonces finalmente cuando cancelamos 1 más x a la xy, nos queda esta derivada. Así que tenemos esta derivada. Fíjense que esto aquí no tiene ningún problema, la x de 1, esto es positivo siempre, así que podemos tomar el intervalo de definición como todos los números reales. Yo estoy presentando esto de los intervalos de definición porque aparece en el libro en esta primera parte, después desaparece. Creo que es una sección, un momentito se los preguntan. Pero yo no le voy a dar mucha importancia, digo tampoco lo hace. No se da cuenta, ¿verdad? A veces si puede o no puede sustituir ciertos números, si le da 0 en el denominador, por ejemplo, sabes ya que puede usar ese número. Que no hay que preocuparse mucho por eso. Okay. Así que, bueno, ahora lo que tenemos que hacer es sustituir la derivada en la ecuación original. Eso es todo lo que hay que hacer. Dice que no tenemos la función explícita, así que no tenemos que sustituir por y. Con la versión explícita, la x y la y van juntas, no hay que hacer ninguna sustitución por la función. Cuando es explícita, sí. Si yo voy a hacer una solución explícita, la y, tenemos que haberlo reemplazado por la fórmula de la función. Ok, así que vamos a reemplazar. Lo que voy a hacer es colocar aquí la derivada de y con respecto a x, esta expresión. Tenemos lo siguiente. 1 más x para xy multiplicada por la derivada de y con respecto a x implícita. Eso es menos y a la xy menos 1 sobre 1 más x y a la x. Estoy colocando la derivada implícita
en su lugar en la ecuación. Aquí. Y nos queda más 1 y a la xy. Y si todo está bien, eso nos tiene que dar 0. Ok, vamos a ver, simplificamos. Fíjense que aquí podemos cancelar. Nos queda y a la xy menos 1 más 1 a y igual a 0. Y todo se cancela, ¿no? Será estos dos términos a 0 igual a 0. Ok, así que con eso terminamos la sección 1.1 y los ejercicios de práctica. Esta lección 1.1 está en las páginas 12 y 13 y son los siguientes, de 1 al 17, los impares. Al 19. Además, el 20. No estoy muy seguro de esto, déjenme chequearlo un momentito, voy a hacer una pausa. Sí, estos son los problemas, ejercicio de práctica de la sección 1.1. Cuando ustedes van a los módulos, estamos en el primer módulo, el módulo de la sección 1.1 les aparece de nuevo esos ejercicios que lo tienen siempre a la vista en blanco. Es importante que usted trabaje en estos ejercicios de práctica. Esto no es para entregar, son ejercicios de práctica. Una práctica. La única manera que se aprende ciencia y matemática es practicando, igual que los deportes. Yo puedo saber cómo se juega un juego, pero si no lo practico, un deporte, si no lo practico, voy a la cancha y lo que voy a hacer es ridículo. Y aquí nuestra cancha es el examen. Primero, y después en la vida, en su trabajo, si es que lo aplican, la aplicación de todas estas técnicas matemáticas. Que recuerden que nuestra próxima clase virtual es el martes, el siguiente martes, el martes 8 de septiembre a las 2:30 de la tarde. He hecho una serie de arreglos, he recibido asesoramiento de unos técnicos para mejorar la calidad de esa experiencia, la experiencia de ver una clase virtual en Blackboard. Blackboard tiene muchas limitaciones y además se está usando de Blackboard. Hay tanta gente usando Blackboard al mismo tiempo que el sistema se sobrecarga. A veces las imágenes se ven un poco borrosas y incluso el audio puede ser un poco malo. Yo creo que ya he tomado medidas para mejorarlo muchísimo. Pero es importante también que el estudiante haga lo que le corresponde. Cuando vayan a la clase virtual del martes, no deben tener abierto ningún otro sitio que la internet. Eso ocupa espacio en el ancho de la banda y la transmisión de las imágenes y el sonido puede ser deficiente. Algunos estudiantes me han escrito y me han dicho que fue buena la recepción que tuvieron, otros me han dicho que fue un desastre. La grabación que yo vi, vamos a decir que es floja, pero se entiende el contenido. Si usted presta atención a esa clase, a la clase virtual, la que está grabada del martes pasado, puede extraer el contenido. A veces la voz no se entiende muy bien,
pero como está lo esencial, está en la pizarra y sí se ve, pues pueden sacar lo que se está diciendo. Además de no tener otros sitios abiertos en la internet, cuando vayan a la clase virtual, deben asegurarse de que su computadora esté cerca del módem. Está muy lejos del módem, quizás eso les dé problemas. Y si pueden, y hay otras personas que están usando el Wi-Fi en su casa, pedirle si es posible que no lo usen mientras usted toma la clase. Yo sé que eso no siempre es posible porque ustedes tienen hermanos o familiares que están tomando clases también virtuales. Sus padres, algunos tienen que trabajar en línea al mismo tiempo que usted ve en la clase. Eso puede dar problemas. Pero si es posible, yo sé que no siempre es posible, traten de que usted sea el único que esté utilizando el servicio de internet mientras ve la clase virtual. Otra cosa importante es que usted utilice Google Chrome. Están usando Mozilla, están usando Edge. Esos navegadores sirven para Educosoft, sirven para Collaborate Ultra, que es este servicio de clases virtuales, pero no funcionan muy bien. Deben tener una versión actualizada de Google Chrome. Así que para mejorar la experiencia de las clases virtuales, he tomado varias medidas y algunas me han costado dinero. Yo hice ya todo lo que podía. Ustedes tienen que poner de su parte y hacer eso. Tratar de usar solamente ustedes el Wi-Fi o la conexión de internet. No tener otros sitios de la internet abiertas mientras ven la clase y evitar que otras personas estén utilizando la internet mientras ustedes vean la clase. Si tomamos esas medidas, podemos tener una buena clase. Yo podía preparar unas presentaciones en PowerPoint. Eso para mí sería quizás más fácil y quizás más difícil. Creo que sería más fácil. Yo pensé al principio que sería más difícil que dar estas clases como las están viendo, pero me puse a ver y en realidad es más fácil. Eso sería lo fácil para mí. Pero yo estoy tratando de conservar la experiencia de un salón de clase. Este es un curso de matemáticas, es el curso más avanzado que hay de matemáticas. Es un curso que en todas las universidades es el que más se juegan los estudiantes. Yo conozco muchas personas, entre ellos profesores de 30 americanas que empezaron estudiando ingeniería, Yagüez, la Politécnica, y se colgaron, y se colgaron, y se colgaron en esta clase, se rindieron y se cambiaron de concentración, nada más que porque no podían con esta clase. Una clase difícil para la mayoría de los estudiantes. Y una manera de hacerla más fácil es trabajando problemas tal como uno los trabaja en la realidad. Yo estoy trabajando problemas, lo hago de una manera, lo hago otro, se me quedó algo, lo corrijo. Así es como lo hace también todo el mundo. Los estudiantes, no es como se ve en una presentación de PowerPoint. Además tenemos la dinámica, vamos a tener la dinámica en las clases virtuales de que los estudiantes pueden preguntar, pues, tal detalle, explíquemelo. Y eso es una presentación de PowerPoint. Eso sería terriblemente difícil, si no imposible, por lograr esa dinámica. Así que aunque sea más difícil para mí hacer esto, yo prefiero hacerlo con los estudiantes que ahorrarme el trabajo de tener que hacer todos estos videos y de tener que estar haciendo todos los ajustes que es necesario para dar la clase y preparando las clases y hablando la clase de corrido. Eso es mucho más difícil que una presentación del PowerPoint. Y así que esa es la razón por la cual estoy dando las clases virtuales
con una conferencia, igual que si fuera en un salón de clase. Esas reuniones, esas clases virtuales, tenemos que darlas por obligación, por ley, una vez en semana. Recuerden que los martes nos reunimos virtualmente. La asistencia no obligatoria, es compulsoria por ley. Y el sistema blanco registra cuando entró, cuando salió, el tiempo que estuvo. Si no estuvo más de la mitad del tiempo, eso cuenta como ausencia. Y al final, cuando el profesor le pide que salga, usted no está, y ya me ha pasado, te lo llamo, salga, que voy a cerrar, salga, que voy a cerrar, y no sale. Entonces, cogió una ausencia. Pero lo que hizo es que se fue a otro lado. ¿Sí? Les recomiendo que se cambie de curso, porque con esa actitud no va para ningún sitio. Y la ausencia esa se informa. ¿Qué hacen los federales con eso? Yo no sé. Si le reducen lo de la beca y faltan siempre, pues, siguen más administrativas. Y así que es importante que ustedes asistan y asistan plenamente a esa clase, participen, que hagan preguntas cuando tengan dudas y quedan aclaradas esa duda o interrogantes que tengan. Que con eso yo voy a concluir la clase de hoy y nos vemos el martes a las 2:30 de la tarde. Pasen y cuídense mucho.